Hay cosas que uno entiende acá, pero que el corazón no acepta fácilmente. Quiero contarles que la semana pasada mi abuela materna, mi amada abuela Luzmila, falleció. Fue sorpresivo hasta cierto punto porque ya venía con su salud bien afectada, pero las circunstancias y todo lo que giró alrededor fue muy sorpresivo para toda la familia. Todos tenemos el corazón triste y es natural, es normal sentir tristeza, porque aunque uno tiene un conocimiento aquí muy claro de la doctrina, acá en el corazón duele la ausencia mucho. Hoy, al mismo tiempo, es domingo de resurrección. Celebramos que nuestro Salvador Jesucristo venció la muerte, dándonos la oportunidad de volver a vivir con un cuerpo mejor, en un estado diferente. Así que hoy quiero dedicar esta clase, este mensaje a mi abuela, que yo sé que ya está bien, está feliz, seguramente ya trabajando, pero que nos hace mucha falta. Así que este programa va dedicado a mi abuela. Bienvenidos sean todos a esta nueva lección de Ven, sígueme del Antiguo Testamento. Este fin de semana es un fin de semana especial ya que estamos en conferencia general, así que espero que estén tomando nota de lo que sienten, que sus preguntas estén siendo respondidas porque con seguridad, así sea un solo mensaje de la conferencia, tendrá la respuesta que necesitan. Bien, esta semana vamos a estudiar Éxodo 7 al 13. Veníamos hablando de Moisés, ¿se acuerdan? Hablamos que él fue salvado por su mamá, que llegó a Egipto y que bueno, tuvo que salir por diferentes situaciones y ahora se le llamaba a ir a salvar a su pueblo, a Israel, sacarlo del yugo del cautiverio en el que estaban sometidos. Gran tarea, gran misión, algo difícil porque si nos vamos a la historia, pues Egipto en ese tiempo era una potencia mundial en todo el sentido. Y si hablamos del faraón, pues era el líder político más importante del planeta prácticamente. Haciendo una comparación jocosa, podríamos decir que es enfrentar a un humilde obispo o presidente de rama con Donald Trump, ¿cierto? Es una cosa que a uno le daría miedo. Bueno, pues Moisés estaba en eso, pero el Señor le había prometido que iba a estar con él. Entonces tiene un poder mucho mayor, adicional, que Faraón no tenía. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Entonces Moisés se apoya en su hermano Aarón, ya que él manifiesta que tiene un problema al hablar. Sea del tipo que sea, tenía un problema para comunicarse. Así que llama a su hermano Aarón, quien vivía allá en Egipto, y se van a enfrentar al faraón y a decirle, oye, me tengo que llevar a mi pueblo. Claro, no era una decisión sencilla de tomar, aunque Faraón pudo haber dicho, ay sí, llévatelos, ya no los quiero tener acá, pero no le convenía, porque eran sus esclavos, eran los que estaban edificando su reino. Y además Faraón contaba con algo que no iba a hacer que esta tarea fuera tan sencilla. Tenía su corazón duro. ¿Han conocido personas con el corazón duro? Yo sí. Y entrar en ese corazón es difícil. Y cuando tú hablas con una persona con el corazón duro, no ve, no oye, no entiende. Tú sí entiendes, tú tratas de persuadir, de enseñar, pero no se deja. Entonces la pregunta más importante es saber si tú o yo tenemos el corazón duro. Hay miles de escrituras que hablan de personajes que tuvieron el corazón muy duro. Creo que cuando uno pregunta eso, lo primero que piensa es la mano y Lemuel. La mano y Lemuel eran un ejemplo bastante fuerte de corazón duro. Su padre les enseñaba, su hermano les enseñaba,
vieron ángeles, vieron milagros, vieron muchas cosas maravillosas en su vida y aún así no entendieron. Entonces, evalúate a ti mismo o a ti misma. ¿Qué tan duro está mi corazón? ¿Qué tan enseñable soy? ¿Me dicen algo y yo inmediatamente lo rechazo? Hace poco sucedió en redes sociales, hace 6 meses exactamente. El presidente Oaks habló de la familia en la conferencia general. Habló en contra de vivir en unión libre, sino más bien el matrimonio, estadísticas, de tener hijos. Y ese mensaje para algunos fue tan fuerte, tan equivocado, que dijeron, este hombre, ¿qué le pasa? Él no sabe cómo funciona el mundo ahora. Él no sabe que ahora podemos vivir sin casarnos. Y si no queremos tener hijos, no es su problema. Es mi cuerpo, es mi decisión. O sea, empezaron a haber tantos ataques en redes sociales y no me imagino allá mismo en Utah, tantos ataques hacia el presidente Bush porque dice la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón duro. Pero ¿cómo vamos a remediar ese corazón duro? ¿Cómo lo ablandamos? ¿Cómo lo hacemos moldeable? Hay una técnica, una táctica que me encanta y está en Mosía 3:19. Porque el hombre natural es enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra naturaleza caída no está alineada con lo que es Dios. Por eso nos volvemos enemigos, porque todo lo que es luz, que es de Él, todo lo bueno, lo rechazamos, porque nuestra naturaleza no quiere ser humilde, nuestra naturaleza no quiere ser mansa, nuestra naturaleza no quiere perdonar, pero nuestra naturaleza sí quiere ser orgullosa, quiere odiar, nuestra naturaleza quiere ser conflictiva, contenciosa. Por esa razón somos enemigos de Dios, de lo que Él nos enseña. Y lo ha sido desde cuándo? Desde la caída de Adán, que fue donde cayó la humanidad. Y lo será para siempre jamás. Si leemos hasta ahí, ya estamos perdidos. Ya, no hay nada que hacer. Pero dice, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad y el poder de purificar, de quitar cosas y poner otras, de pulir, de santificar. Pero no solo nos tenemos que someter al Espíritu, tenemos que despojarnos del hombre natural. El Espíritu va a colaborar, por supuesto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo me despojo yo de mi hombre natural, de mi mujer natural? Si hoy soy una persona rencorosa, debo empezar a perdonar, a olvidar. Y así con cada atributo del Salvador, cada cualidad del Salvador, debo dejar, despojarme del orgullo, despojarme de las envidias, despojarme del enojo y empezar a adquirir los atributos del Salvador. Y además de eso, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Santo podría ser, no, eso es muy difícil, pero recordemos que la santidad o la perfección está íntimamente ligada a la disposición. Eso ya lo habíamos hablado. Y además de todo, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, imponer, dice aquí, sobre él, infligir, tal como un niño se somete a su padre. Para ablandar el corazón, necesitamos permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y empezando por el arrepentimiento. Si nosotros no vamos a reconocer nuestros errores, si nosotros no vamos a reconciliarnos con Dios, es muy difícil que seamos moldeados, que nuestro corazón sea blandito.
aceptar que soy una persona que ha cometido errores, que fallé, pero que quiero la ayuda del Salvador por medio de su sacrificio, por su expiación, para ser limpia nuevamente y empezar a despojarme de esas cositas que no me dejan progresar. Cuando uno se despoja de eso, su corazón va, porque cuando se endurece, se vuelve rígido, no acepta que le entre nada, pero cuando empieza a soltarse, empieza a fluir y a dejar que entre lo que tiene que entrar. Así que si hoy sientes que sufres de un corazón duro, ya sabes cuál es el remedio. Y aquí hay muchos remedios aquí en este libro. Pues entonces el faraón tenía el corazón tan duro que empezaron a ocurrir ciertos eventos y él aún así no dejó que se fuera el pueblo de Israel. Solo vamos a mencionarlo, no vamos a profundizar tanto en ellos, vamos solo a mencionar. Y la primera plaga que llega sucede en el río Nilo. Moisés, con su vara, convierte el río Nilo en sangre. Obviamente los peces murieron y el agua pues no se podía usar. Y claro, Faraón, sorprendido de ver esto, pues busca cómo es que está sucediendo esto. Él siempre andaba con sus hechiceros y sus brujos y que hacían cosas muy similares, que podría decir él, ah, bueno, es que Moisés se volvió un brujo, pero no entendía. Él no entendía quién era Dios, es que él no lo conocía. Entonces buscaba explicar las cosas de otra manera. La segunda plaga fue una plaga de ranas, ranas por todas partes. Imagínense eso, la impresión. Yo me he encontrado sapos en diferentes sitios y es espantoso el susto. Imagínense una plaga de ranas, piojos, mosquitos, moscas. El ganado empezó a morir, lo que debilitó la economía y la alimentación, por supuesto. Úlceras y llagas. O sea, las personas empezaron a supurar cosas en su piel. O sea, es que es una cosa fuerte. Granizo con fuego cayó en los cultivos, en las casas, en los árboles, por todo lado. Una plaga de langostas que devoraron lo que quedaba de los cultivos que ya estaban mal. Fue devastador. Oscuridad total, tinieblas densas, bien densas, durante 3 días, donde no se veía absolutamente nada. Entonces, imagínense, el pueblo de Egipto estaba siendo atacado por todos lados. Y Moisés iba, libera a mi pueblo. No, libera a mi pueblo. No. Y cada vez había algo peor y no se van. Eso se llama ser porfiado, ser terco. No se van porque no se van. Miren la dureza de este hombre. ¿Les ha pasado? Es que es interesante comparar. Y sobre todo en lo que respecta a la vida espiritual. Somos a veces más open mind o aceptamos cosas más fácil de afuera del mundo, pero cuando son cosas de adentro de nuestra iglesia, del Evangelio de Jesucristo, ahí sí decimos, no. Entonces hay que empezar a mirar cómo ablandamos ese corazón. Pero Faraón no lo ablandaba. La 10ª plaga o la 10ª situación extraña ya iba a tocar el corazón de Faraón de alguna manera. Y resulta que en ocasiones él decía, ok, ya, suficiente, váyanse, váyanse. Y dice aquí en el versículo 27, mas Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Esa es una traducción equivocada, porque Dios no endurece el corazón de nadie, lo endurecemos nosotros solos. José Smith hace la claridad diciendo, no fue Jehová el que endureció el corazón de Faraón, fue Faraón solito que endureció su corazón. Entonces una vez ya les había dicho, váyanse de acá, ya no más porque acabaron con todo lo que había aquí en Egipto, se arrepintió de eso, dijo, no, esta gente no se me va de aquí. Y entonces ya la situación un poco agotadora,
Jehová dice: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y ciertamente os echará de aquí del todo. Y miren esto tan interesante. ¿Por qué Jehová no empezó por esta 10ª plaga? Si sabía que esta iba a ser determinante para que ellos salieran libres. Porque Dios no hace lo que uno quiere, hace lo que Él sabe que debe hacer. Él intentaba ablandar el corazón de Faraón, poquito a poquito. Miren, el agua se convirtió en sangre. Miren, aquí hay unas ranitas, aquí hay unas langostas, pero ya no me hiciste caso, bueno, ahora vas a aprender la lección. Y Dios trabaja así. Dios no es un hombre que de entrada es justiciero. Él no entra de una vez con espadas a quitarnos la cabeza. Él nos da cositas. Andrea, mira, cambia esto. Andrea, mira, haz esto. Pero si Andrea, yo, no hago caso a eso, va a llegar el momento que va a decir, bueno, no me hiciste caso cuando te dije, ahora paga las consecuencias de tu desobediencia. No podemos jamás afirmar que Dios no es justo, que solo es misericordia. No, Dios es justicia también, que no se nos olvide. Pero Él no es un justiciero que entra de una cortando cabezas. Él da oportunidades. Arrepiéntete, arrepiéntete, vamos, arrepiéntete. Y da muchas, da muchas. Pero como estudiamos en clases anteriores, va a llegar el momento en que no va a luchar más con nosotros y nuestra desobediencia, nuestro orgullo y arrogancia. Llegará el momento en que dirá, ok, te di 1000 oportunidades, ya no más. Aprende la lección. Y eso le va a pasar a Israel también después, y nos pasa a nosotros. Entonces no hagamos de Dios una imagen de solo misericordia. ¿Que Él es amoroso? Sí. ¿Que Él es misericordioso y sobre todo después de la expiación de Cristo? Sí. Hay misericordia, podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón y empezar de nuevo, pero Dios es justo y exige justicia. Eso quedó clarísimo. Entonces, Faraón, toma, no pudiste, ahora sí vas a aprender quién es Jehová. Me parece exquisito esto, ver la forma en la que actúa Dios, dando, 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 dando. ¿No quisiste? Paga. Y entonces dice en el versículo 5 del capítulo 11, perdón, en el 4, y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Imagínense el dolor, la cantidad de muerte, y no solo de las personas, de los animales. O sea, era una destrucción para Egipto impresionante. O sea, tenía que ceder. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bien, y en este momento es cuando Jehová da instrucciones claras de cómo los hogares israelitas van a ser protegidos de esta muerte que va a rodear el país. El 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Imagínense esas instrucciones tan exactas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura,
con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Bueno, y como los recursos son para usarlos, entonces vamos a ver el cuadro que plantea el manual de Ven Sígueme en cuanto a esto y a su simbología, ¿no? Vemos que el principio de los meses, ¿no? Que habló él de los meses, el Señor mandó a los israelitas que utilizaran ese acontecimiento para marcar el comienzo de su calendario, lo que sería un posible significado que sería un nuevo comienzo para Israel. Ellos debían nacer de nuevo y también funciona para nosotros igual. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo a través del bautismo, pero nacemos de nuevo a través de todos los convenios, de renovar los convenios, de arrepentirnos. Esa es la manera de nacer de nuevo. Segundo, el Cordero. Y todos sabemos quién es el Cordero. El Salvador Jesucristo es ese Cordero que fue inmolado, sacrificado, su sangre fue derramada por el bienestar de todos nosotros. Ese Cordero que iba a estar en sus mesas esa noche simbolizaba ese sacrificio que sucedería más adelante. Y su sangre, la sangre del Cordero, es la sangre que nos protege, nos cobija y nos da poder. El poder de vencer las tentaciones, el poder para transformarnos, para vencer el pecado en nuestra vida. Entonces no estamos hablando de una cena o de una comida nada más, de unas instrucciones sin significado, todo lo contrario, tenían todo el significado. Pan sin levadura. La levadura puede ser un símbolo de corrupción porque se echa a perder fácilmente. Hace poco comí pan sin levadura. Acá les muestro un videito de eso. No sabe a nada, no es interesante. Tenía unas hierbas, sí tenía unas hierbas, pero no es interesante, no es rico. Nosotros estamos acostumbrados a comer pan con levadura. Qué rico, grandote. Pero ¿cuánto daño hace el pan con levadura? Mucho. Hace daño al cuerpo, sobre todo en abundancia, ¿no? El pan es una cosa seria. Pero imagínense aquí la instrucción, sin levadura, porque la levadura corrompe. También un dato para la palabra de sabiduría. Habla de hierbas amargas y lo compara con la amargura del pecado y del cautiverio. Muy interesante. Si ustedes ven este cuadro, van a ver muchas referencias de las escrituras. Los invito a que puedan estudiarla en sus hogares y de manera individual. Hablaba también de comer apresuradamente y estar vestidos para salir, que es un simbolismo de urgencia por salir del cautiverio del pecado, en nuestro caso, y ellos en un cautiverio físico, ¿cierto? El heridor, la muerte, los israelitas fueron liberados. Y uno de los símbolos que nosotros estamos viendo más frecuentemente es un vasito con una pieza de pan muy pequeña. Eso nomás es un símbolo enorme que también podría asemejarse a la Pascua ese día. La Santa Cena es ese símbolo de liberación personal. El Señor nos liberó también a nosotros del yugo del pecado, del yugo de la muerte, de la tragedia, del dolor. ¿Y eso quiere decir que no vamos a morir? No, sí vamos a morir, todos. ¿Quiere decir que no tendremos problemas? Vamos a tener y muchos dificultades de todo tipo, de salud, económicas, psicológicas, de familia. ¿Quiere decir que no vamos a pecar? Vamos a pecar porque nuestra tendencia es débil, pero con ese sacrificio que hizo el Salvador por nosotros, nos dio la llave al arrepentimiento, a ser redimidos, a estar limpios de nuevo. Si no hubiese pasado eso, entonces no podríamos porque estaríamos tan sucios, que no podríamos estar en la presencia de Dios jamás. Pero el Señor Jesucristo hizo eso para liberarnos de ese yugo, el yugo del pecado, el yugo de la muerte, el yugo del dolor. ¿Nos va a doler todo? Sí,
Hoy me duele el corazón, ya les conté, pero aún así hay consuelo en el Salvador y esperanza en el Salvador. Así que hay muchos motivos para estar agradecidos por lo que Él hizo. La Santa Cena es un símbolo de liberación para nosotros. Entonces, cuando participen de la Santa Cena, piensen en eso. Antes, recuerdan que la Santa Cena se hacía con vino, era un color similar a la sangre. Nosotros lo hacemos ahora con agua y un pedacito de pan que mordemos y machacamos para poder tragarlo, que eso fue lo que pasó con El Salvador. Fue molido por nuestros pecados. Y hasta la última gota de sangre dio por ti y por mí. Entonces, en las escrituras hallamos miles de simbolismos y referencias al sacrificio del Salvador. Debe ser porque eso es culminante, importantísimo, trascendental y eterno para nosotros. Yo les puedo testificar que Dios ablanda los corazones. Él no los endurece. Él lucha para ablandarlo, pero nosotros a veces somos bastante difíciles. Pero ese es el objetivo de la vida, trabajar en limpiar eso, en poco a poco, cada día, paso a paso, ir quitando esas impurezas, esas imperfecciones y dejar que el Espíritu entre en nuestro corazón, que lo santifique, que lo pula, que lo purifique de tanta inmundicia que hay, para permitir que el Señor more allí y yo pueda ser un reflejo de Él. Testifico que a mí el Señor me ha ablandado el corazón en algunas ocasiones, porque en otras no me he dejado. Y a veces me ha ablandado el corazón por medio de su disciplina. La disciplina es importante, porque el Señor al que ama, disciplina. Y testifico que la Santa Cena es una ordenanza que no limpia los pecados, porque eso sí quiero que lo dejemos bastante claro. Cuando yo tomo el agua y como el pan, yo no estoy siendo limpia de mis pecados. Esa acción no hace eso, no lo hace. Entonces no piensen que cuando ustedes participan, ya, estoy limpio otra vez y empiezo de nuevo. No, la Santa Cena, ese recordatorio me habilita para poder arrepentirme en los días posteriores y bueno, cada día de la vida realmente. La Santa Cena, cuando yo participo, me promete que tendré el Espíritu conmigo si yo tomo su nombre sobre mí, si yo testifico de Él, si yo lo recuerdo a Él. Cuando yo hago eso y participo de la Santa Cena, es cuando se me promete que tendré el Espíritu conmigo. Y ese Espíritu es el que va a empezar a ayudarme a purificar, a arrepentirme. Entonces el acto en sí mismo de tomar la Santa Cena no es que me esté arrepintiendo, ni me va a limpiar, me habilita para, si yo me esfuerzo, lograrlo. De eso se trata. Testifico de estas cosas, hermanos, con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por llegar hasta aquí en la clase. Disfruten por favor la conferencia general, lo que queda de ella. Y durante estos próximos 6 meses que vienen, estudiemos con frecuencia los mensajes, porque en ellos está la verdad, está la voluntad del Padre para nuestros días. Escuchemos los mensajes y estudiémoslos después con un corazón blandito, porque ahí está la voluntad del Señor para estos días. Deja tus comentarios sobre lo que hablamos hoy, los temas que te interesaron, de pronto algo que no alcanzamos a tocar. No quise hacer muy larga la clase por la conferencia general, pero comparte con nosotros qué sentiste, qué piensas de lo que hablamos, si te ha pasado a ti. Comparte este contenido con otras personas. Deja tu like y suscríbete aquí a Fe en Cada Paso. Un abrazo enorme para todos ustedes. Feliz día de conferencia. Sigan disfrutándola. Y nos vemos el próximo domingo
donde hablaremos de qué pasó. ¿Salió Israel? ¿No salió Israel? ¿Qué les esperaba más adelante? Esto se pone interesante, así que los espero el próximo toque.